Hola, profe. Oli, oli. Cache, estoy con mi gato y está ronroneando. Oh, qué buena. Sí, le regaló. Son de esos que se suena arriba el teclado. Sí, Qué bueno. No, yo tengo puros perros. Tengo tres. No, bueno, dos. Dos perritos. es como ese meme que dice, tírame a los lobos y volveré siendo el rey de la manada. Claro. Bueno, hoy es la última clase del semestre. ¿Qué Y dije? ya, no, yo ya quiero vacaciones ya. Sí, Sí, bien merecidas las tiene, bro. no, ustedes también. Así es. Nos hemos sacado la mugre este semestre. No sé si cachaste que ya subí la prueba. Ah, no, no había cachado. Yo la puse. Yes. Ya, de vana. Y no está tan larga. Sí. O sea, está toda la materia, pero eh, son 10 preguntas a todo rentar. Ah, ok. O sea, hay Eh, de todo un poco dentro del ya. formato. Yo pensé que iba a ser más densa. No, 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 en los de segundo, por ejemplo, tuvieron una prueba un poquito más larga, pero la coordinación hizo como un Word y no me gusta, no me gusta ese sistema a mí, me carga. Ah, Como entendible. que, como mandarles como una guía para que hagan y después que le suban de vuelta, como encuentro ya como como arcaico. Sí, sí, sí. Yo uso Google Forms por último, pero más si la plataforma tiene una herramienta que es súper fácil de usar. En un Ya. rato se le hizo la prueba. Sí, está bien. Pero eso ya es cosa mía, ¿cachai? Porque hay hartos profes que todavía usan el sistema, o sea, es porque dentro de los recursos que manejan mejor, ¿cachai? Claro. Como digo, el Word es como el clásico, la Sí. vieja confiable. Sí, sí. Así que eso, para ahora no, eso es lo que quería hacer, porque como última clase, despedirme, explicarles un poco, eh, digamos, qué vamos a hacer, o sea, el formato de esta prueba. Quizás repasar alguna que otra cosa, porque la prueba está abierta ya, pero se cierra el viernes, ¿cachai? Y Claro. si alguien necesita más tiempo, como que le den hasta el sábado, no tengo drama, yo le doy más tiempo, una extensión Ah, qué bueno al saberlo. test. Así que, a por ello. Well, good morning, everybody. Welcome to the last class, because next week it's makeup week, como recuperativa. So, um, as I told you, I'm going to upload a receipt. Voy a subir un receipt el next Wednesday. Pero es solamente para personas que están como que me deban algo. eh, y cosas, y obviamente conversado, ¿cachai? Por interno y
profe, yo no pude hacer esto, el trabajo por tal motivo. Así que eso. Give me a second. I'm going to share my screen with you guys for the last time. Yo imagino que usted ya está, pero ya, por favor, no quiero más que creo que termine este semestre. Bueno, ya subí, como les decía, el test, ahí está. Applied Grammar Test, hay 2 entregas ya. Oh, eso está mal. Ya sí tengo hay una persona que ya la está haciendo, que es la Silken, y Tamara que la están haciendo, como que hicieron clic, algo así. Ya, pero tienen, como les digo, hasta mañana para hacerla. Una vez que está abierta la prueba, o que la empiezan, no tiene un tiempo como un countdown, porque hay pruebas a veces que usted hacen clic y empieza a correr el tiempo. This is not the case, right? Um, no quise hacer así porque, pues, no sé, porque se les corta la luz o el internet, y hay que hacer la prueba de nuevo. Um, de hecho, tiene que hasta con un puro intento, entonces, mejor que ese intento dure harto a que un intento que dure una hora y después no pueden seguir. Um, eso. ¿Qué más? Bueno, ayer no pudimos repasar todos los contenidos de la prueba, así que vamos a aprovechar ahora de ver lo que nos faltaba. Y sería todo por hoy y todo por el semestre. So here we go. I remember that yesterday we studied until imperatives, I think. Yeah. Future continuous. Future continuous. So today we're gonna review reported speech, WH questions, possessives, past perfect, used to, be used to, and must for deduction. We're gonna make it short, like short review. Reported speech. So, here we go. Reported speech. I remember the presentation was around here. Reported speech. Past perfect tense. Not this one. The other one. All right. Passive voice, reported speech. Ok, aquí está la cosa. All right. In English, we got like different categories, categories for, in this case, describe some functions and some, in this case, situations in the act of speech, or this speech acts, right? And we got, the mood, we got the aspect, we got in this case, the speech, the voice, passive voice, active voice. But in this case, this is direct speech versus reported speech, right? Direct
direct speech is, pretty much like when the subject speaks, in this case, mm, or interacts with the speakers in this case in one direction. For example, I am living in Paris, always describing what the subject does in this case. Like, I bought a car, I haven't seen Mary, or you have taken Spanish lessons, she will see you later, they can speak perfect Spanish. No siempre describiendo una acción de forma directa, básicamente, como dice el título, es direct speech. Um, but reported speech in this situation, there are more than one subject involved. O sea, quiere decir tener más de un sujeto involucrado. Normally 3 people, right? Or 2 people speaking, but 2 people speaking about a third party, por decirlo. Entonces tenemos, ¿cierto? Una persona que reportea, o también una persona que copucha, por decirlo de una forma. Como él me dijo de que, o ella me dijo, o ellos dijeron de que, ta, 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 ta. So this person this subject is talking to another subject in this case. It can be I, you, he, she, it, we, you, they. Bueno, it no, pero we, they. And normally they're talking about, as I told you, una tercera persona. So that's the difference, like the quantity of the number of subjects involved in the situation, right? So, for example, one person says, "I like ice cream," right? Like regular sentence, and then maybe no, another person, no ese mismo I, another person says, he said that he liked ice cream. Claro, no tiene sentido que esa segunda persona le diga a la misma persona que dijo I like ice cream, oye, él dijo, porque tengo enfrente, entonces yo puedo decir, tú dijiste que te gustaba el ice cream. Ahí sí, pero le está diciendo, he said that he liked ice cream. So it's a second person which is talking to a third person about the first person, right? That's pretty much the idea. I guess you got it. Now there are different ways to report. It's not only with, for example, with the verb set, for example. I can use como el reporting verb que le llaman, que sería el set, puede ser she declared, or she considered, or they remembered that he liked ice cream. No solamente he said. Es cualquier reporting verb, cualquier verbo que me sirva para reportear lo que otros hicieron. Yeah, that's the idea. Now, there are, dicho esto, tenemos cierto report speech with different tenses. Entonces, el tema de los tenses es importante porque a esta altura, digamos, deberíamos haber repasado, digamos, pretty much all the tenses, or most of them, right? It's a present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Will, in this case, is future simple, would, future conditional, podríamos decir. Can sigue siendo simple present, pero ya son modal verbs en este caso. And modal verbs can, could, should, might. Y si hay algún tense que no se acuerden,
¿cierto? O que no esté acá. Digamos, obviamente, todos tienen su report speech, ¿ya? Hay algunos que obviamente no no se pueden reportear, digamos, cambiándole el verbo o haciendo el backshift que se llama, como de presente a pasado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay un pasado más atrás que el past perfect, por ejemplo. ¿Ya? Tiene un límite. So, for example, aquí dice, I have taken Spanish lessons before. Yo había tomado lecciones de español antes, ¿cierto? I have taken Spanish lessons before. Entonces, cuando alguien quiere reportear esto, diría algo así como, voy a cambiar el sujeto para que no sea puro he, ¿no? She said, he, puede ser that también aquí, pero that is optional. She said that he had taken Spanish lessons before, right? Aquí te se dan cuenta de que el report speech, ¿cierto? Los verbos se repiten. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos conversado de que existía en report speech el backshift, que era el cambio de verbo, como el salto hacia atrás en el tiempo? Pero cuando era con no backshift, es porque está pasando ahora está pasando en el presente, digamos, cercano, o simplemente no se puede hacer backshift. Y en el caso del past perfect no se puede hacer backshift. Right? ¿Qué hay más atrás del past perfect? Otro past perfect, nada más. Entonces, eso. En los demás, cuando se usa el backshift, got the present past, present continuous, past continuous, past simple, past perfect. Bueno, aquí está mal porque debería decir he had bought, pero no hay backshift. O sea, es que no es que esté mal, sino que no hay backshift, pero podría haber. Entonces, simple past, past perfect. Past continuous to past perfect continuous. Like I was walking along the street, he said he had been walking along the street. Aquí hay un cambio, digamos, en el tense. I haven't seen Mary. He said he hadn't seen Mary. So present perfect, past perfect. Del will, perdón, pasa al would. Como see you later. He said he would see me later. Would es el backshift. I would help, but he said he would help, but. Aquí en teoría yo igual podría decir he said he would have helped. O sea, ¿cuál es el salto que yo puedo hacer? Acá, digamos, en del would uso el conditional perfect. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que uso el would, pero le agrego un have. Y el help pasa a past participle. Se le agrego un aspecto perfecto, ¿sí? Es lo mismo que present perfect, ¿cierto? Con have y con past participle, pero se lo agrego aquí al verbo auxiliar would. Entonces yo digo, he said he would have helped, but, bla, bla, bla. O sea, aquí, claro, no está hecho el backshift, pero se puede. O sea, yo ayudaría, pero, y acá quedaría, él dijo que él habría ayudado. En el pasado, ¿cierto? Profe, Pero, dígame, Tania. es que en el caso del will o would en report speech, uno no puede acortar las cosas porque, como no sé, en el caso de will, pues ahí se recorta, por así decirlo, el will. No sale como will como tal. Y en report speech sale would. En el caso, no sé si fuera en otra ocasión, no se podría recortar. Ah, buena pregunta, Tania.
Sí se puede. You can. ¿En serio? Sí. Yes. ¿Really? Ah, You can. ¿Qué haría así como he said? He'd. O sea, la contraction, ¿cierto? Se contrae el he con el would ahí. Sería he'd see me later. It's absolutely possible. es que yo había escuchado que, por ejemplo, cuando uno, por así decirlo, recorta las palabras, en este caso los would o los are, los is, ya son como, no son tan formales, That's true. como que pierden formalidad. Y si es el caso de un report, no sería tan formal en el caso, sino es una audiencia dirigida así como formal, por así decirlo. Yes. Eso también es cierto. Ya, normally report speech se usan en normally, digo, ¿cierto? Se usan, no sé, como news report, por decirte. Pero se puede dar una situación de informalidad en que dos personas están hablando y una le dice a la otra que, por ejemplo, no, si él dijo que me iba a ver después, o ella dijo que nos veríamos después. Eh, puede ser una situación de informalidad, ¿ya? Pero también es cierto lo que tú dices, de que report speech es más común en situaciones formales, ¿right? Eso, entonces, por lo tanto, en la situación informal sí se puede abreviar. Yeah. Nice, Como nice. el hadn't, puede ser had not, en ese caso también, para ser más como formal. Yes, Sí, Mary. exactly. Exactly. He said he had seen Mary, right? Very good. Ya están manejando bien con este tema. Good job. Siempre en formal writing se usa full forms. Nunca, ever, ever, never se usan contractions, que se dice, o abbreviations, ¿ya? In informal writing, yes, all the contractions and abbreviations and deformaciones de la lengua, como por ejemplo cuando uno textea, desde el punto de vista lingüístico descriptivo, uno puede hacer los cambios que uno quiera a la lengua, porque la lengua es dinámica y es viva, ¿cierto? No, obviamente es una situación ultra informal, pero existe. Y es como everyday language, es like normal, let's say. Entonces los contextos son los que cambian. ¿Ya? Contexto ultraformal académico, por ejemplo, todo perfect grammar, perfect spelling, ¿cierto? No se nos puede arrancar nada. Pero cuando texteo con alguien, con una amiga, amigo, amigue, y uno puede escribir como a uno se le pegue la regalada gana, porque, como les digo, el contexto es diferente, ¿no? What else? I speaks perfect Spanish. The can pasa could. Aquí, I could swim when I was 4. Puede pasar a he said. He could have swum. He could have swum. Aquí el aspecto perfecto también podría aplicarse. Él podría haber nadado cuando él tenía 4, pero no lo hizo. No aprendió una cosa así. O no quiso. It depends, right? He could have swum. What else? Should pasa a ser should have también. He should call my mother, and he should have called her mother, and might be late. He said that he might have been late. Se agrega have been, el have called. Siempre tiene que haber un verbo, el auxiliar have y en pasado participio después para cuando uno usa digamos, la forma en pasado de los
modal verbs, yeah. What time is it? Creo que gastamos todo el tiempo en report speech. 9:13. Algo de qué tiempo. Ya, entonces, ¿dudas sobre report speech, guys? Creo que hay uno o dos ítems de report speech. It's not a big deal porque ahí está toda la materia, pero está todo como condensado en los ejercicios, entonces es de aplicación más que nada. Right. ¿Qué otra cosa se nos hay que rebasar? Hold on. For speech WH questions in this case. Yeah, see. That's a piece of cake anyway. Porque ¿dónde? Where is it? Where is it? WH questions. ¿Por qué no está el WH questions? Ya, pero usemos uno de que está por aquí de. Ya, sí me sirven estos. Aquí. Right. Estamos en delante con report speech, ¿cierto? Ya, pero vemos afirmativas y negativas, ¿cierto? Con questions funciona de la siguiente forma el report speech. Aquí tenemos esta columna direct speech, esta es report speech. Entonces, por ejemplo, do you want some more cake? Cuando yo quiero reportear esta pregunta, que es una yes no question in this case, or closed question le llaman también, como pregunta cerrada. She asked him if he wanted some more cake. Entonces, ella le preguntó a él si quería más torta, pastel, ¿cierto? Entonces pasa, de la pregunta pasamos a la frase positiva. She asked him if he wanted, y aquí usamos el backshift con el verbo principal que es want. Queda wanted, o wanted. Lo mismo acá, you coming, ¿cierto? Ella preguntó, o él preguntó, he asked if, he asked the weather, también puede ser. Solamente puede ser whether she was going to the cinema with him. Entonces, el present continuous pasa al past continuous. Quizás el backshift, ¿ya? Y se cambia de pregunta a oración positiva. En el caso de WH questions, las question words, que serían where and how often, todas las demás como what, where, why, when, which, how much, how many, how often, todas las question words pasan al medio como relative adverbs, o en este caso, sí, como relative adverbs. For example, she asked me where he had gone on holiday. Okay. Entonces usamos where aquí, que de hecho conecta la main verb and the subordinate clause. La main clause, subordinate clause. La oración principal o cláusula principal, que sería she asked me. Aquí tenemos el where jugando como connector y se va conectando, digamos, con la segunda oración, que es la oración subordinada, o la cláusula subordinada. He had gone on holiday. Right? Entonces, y el did he go, que es simple past, pasa a past perfect. Acá, for do you play hockey, de simple present, nos pasamos a simple past. Entonces usamos el cambio de verbo, ¿cierto? He asked me how often, y aquí ponemos el how often y nos queda como este relative adverb, ¿cierto? I played hockey. All right. Sí,
Y si no hay preguntas, entonces continúo. Okay, my ejemplo. Like, for example, do you want to dance? Christopher asked me if I wanted to dance. Betty, when do you come? Betty asked me when I had come. Fijan que se hacen los cambios de verbo hacia el pasado en este caso. Y el reporting verb es asked en este caso. Que es como el más común, porque igual se pueden haber otros, pero es el más común. Y el question word, como les decía, where, what, etc., se queda al medio, ¿cierto? Conectando una oración con otra. Acá, por ejemplo, Mandy asked me if she could help me. Ah, no, aquí está. Mandy, can I help you? Mandy asked me if she could help me, ¿cierto? De can I could. Y eso con respecto a report speech with questions, ¿ya? Aquí hay más en este caso, pero más de lo mismo, básicamente. Ahora yo les quería mostrar que hay unas preguntas que incluyen en la prueba, que está acabando la luz del aro, así que hold on. Estos son hold on. Donde yo había ponido, como dice el meme, las this case subject questions versus object questions. Pongámoslo acá. For example, tenemos subject questions y existen object questions. Yeah, ¿cuáles son los subject questions? Dice, subject question ask about the subject of the sentence. Do not change the word order of the question. For example, who is fixing the computer? What happened last week? Entonces, como no tenemos el sujeto, ¿cierto? Preguntamos por el sujeto. ¿Ya? Esos son tipos de WH question, ¿cierto? Que, como les decía, no hay ningún I, you, he, she, it, we, you, they. No hay. Estamos averiguando quién es. Entonces, por eso es que se usa who. Who is fixing the computer? Answer. Gina is fixing the computer. Right? O por ejemplo, no solamente el subject, sino que una situación. What happened last week? Quiero saber qué pasó, ¿cierto? An accident happened last week. That's the answer. Eso se llaman subject questions, right? Las object questions, básicamente es una pregunta que busca averiguar el sujeto, o sea, perdón, el objeto. An object question asks about the object of the sentence. You must change the word order of the question in this case. For example, who did Gina meet? ¿A quién conoció Gina? ¿A quién conoció Gina? ¿Cierto? En el caso de que Gina haya conocido a una nueva persona, ¿cierto? Answer, Gina met Mary. Y ahí, Mary es el objeto. Right? Hablando de la gramática, por supuesto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, cuando el objeto es una situación, no una persona, una situación. What did Frank see? ¿Qué es lo que vio Frank al final? Frank saw an accident.
Y entonces ahí estamos dando la respuesta, estamos dando el objeto en este caso. ¿Ya? No buscamos al sujeto, buscamos al objeto. Right? Yo incluí un ítem de esto, pero muy cortito. Una de las tantas cosas que aparecen en la prueba. ¿Ya? And it's not difficult, right? No está como difícil, como digamos, como queriendo joder al estudiante. Okay, if there are no questions about this, creo que no sé si quedó claro. Yo me imagino que han visto esta situación antes, pero estamos describiéndola, digamos, para entenderla mejor, grammatically speaking. No questions whatsoever. Okay, entonces subject question, preguntas que buscan al sujeto. Object questions, preguntas que buscan al objeto. Sigamos. Possessive case. Ya, sí, hay un caso de possessive case. Ya. Aquí. Right. So I guess that everybody remembers se conoce como possessive case, como genitive case o Saxon genitive, tiene un montón de nombres. Ya, pero básicamente el genitive case, ¿cierto? No existe en lengua, digamos, española o portuguesa, por ejemplo, de origen, en este caso, latino, ¿cierto? Es más anglosaxón. ¿Ya? Y implica qué cosa. The car of the man pasa a ser, en este caso, the man's car. ¿Ya? En el caso de James, o de Jesus, o de Carlos, que son nombres que terminan con S, podemos agregar la S, normal, right? Se agrega, de hecho, como norma. Dice acá, en el caso de... No, no está aquí. Sí, aquí. The actress's role was very difficult. Mr. Lewis's dog always comes onto our property. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mr. Lewis, ¿cierto? Termina con S, le agrego apostrofías, porque son singular nouns ending in S. Ahora, si te preguntan, oiga, pero ¿se le puede sacar la S en ese caso? Sí. Hoy en día, digamos, se ha vuelto común no ponerle el S a los nombres que terminan con S. Queda como James Carr. Ya, entonces, coloquialmente se puede. Formalmente, no, pero coloquialmente, informalmente sí pasa mucho. Y es porque es más fácil no poner la S y es más fácil decir James Carr que decir James's Carr. Básicamente, es la economía del lenguaje. What else? Strength of Hercules. Hercules strength. Claro. En el caso de, por ejemplo, no sé, nombres históricos o míticos que terminan con S, se puede poner solamente la apóstrofe. Ahí sí. Hercules strength in this case. What else? Ya, en este caso, the keys of the car keys. En este caso no hay una apóstrofe S porque car se transforma en un adjetivo. Es como si la llave del auto. The car keys, sin apostrofías. Porque aquí, digamos, no se le puede poner no es un genitive case el hecho de que el auto posee algo. El auto no puede poseer porque es un objeto inanimado. Entonces no puede poseer llaves. Las personas poseen llaves, no los autos. That's basically the idea. Right? Part of a phrase es distinto. ¿Por qué? Dice at s, no, apostrophe s, or only the apostrophe, depending on the
rules above, ¿cierto? Pero son phrases, o sea, como parte de una frase. Esto va dentro de un contexto, por ejemplo, the president of Chile's speech was too long, or I have to give 2 weeks notice, I was leaving. Entonces, trato dentro de una oración más grande. Today's work, in an hour's time, last year's race, yesterday's party, pero siempre dentro de una frase mucho más larga. Yo no lo puedo dejar como una frase corta, así nomás, así como aparece aquí, sino que tiene que estar acá, como está este contexto más grande, más largo, ¿ya? Y finalmente, no noun. In this case, sometimes a noun after apostrophe s is not necessary when the meaning is clear. My car is older than John's, or my car is older than John's car. Para no repetir car, decimos John's nomás, o simplemente ahora que vamos a fase 3. No quiero hablar tonterías entonces. No creo que me fume. Where's the party? Ya, ¿dónde el carrete? Y uno dice, a ver, Thomas's. Where's the party? Thomas's. Entonces, ¿dónde el carrete? ¿Dónde el Tomás? ¿Cierto, Tomás? I'm just kidding. Thomas's. Incluso más formal así como Thomas, pero con la apóstrofe. ¿Ya? Porque no necesito decir como the party is at Thomas. No necesito decir eso. Simplemente Thomas. Y todo entienden. ¿Ya? Eso con respecto al possessive case. I don't know if you got any questions, any comments. Si saca tu carreta. Todos los días el clandestino en mi casa. Ya se sabe. Tiene que ser con contraseña, santiseña al entrar. Un golpeteo en especial. Con mascarilla. La, Con mascarilla. la melodía de la cucaracha en la puerta. Claro. Ya. Con mascarilla y alcohol gel. Claro. Así con lisoforme y la entrada. Por dentro y por fuera. Ya, ¿qué más nos falta? No, ya estamos done, ya creo. Porque son 9:30, sí. Y faltaría solamente repasar past perfect, used to be, must for deduction y todo eso. Pero son materias que son relativamente, quizá no tan fácil, pero sí accesible, porque aquí está el past perfect, ¿cierto? Las estructuras están acá en esta presentación que yo ya la había subido. Structure, ¿cierto? Remember the past perfect simple. Este no. Perfect. Yo había ponido el past perfect por aquí. Perfect. Come on. La. Aquí está. Ya. El had plus past participle y el had been plus ing. Esa es la diferencia en la estructura. Past perfect, had o hadn't plus past participle.
Y past continuous sería had or hadn't been plus gerund. Entonces, hay algunas preguntas en la prueba que son de uso, no solamente de forma. Ya la forma es obviamente la estructura y el orden de las palabras y todo eso. Pero el uso es en qué situación se ocupa la estructura. Y comunicacionalmente es más importante el uso. ¿Ya? Express part a past action, describe a past action which started in the past, continued to happen after another action, emphasize the result of an activity, the duration, y todo eso. ¿Ya? Eso también tienen que repasar. Respecto de, si tienen una pregunta, aprovechen el tiempo. Past perfect continuous, past perfect tense, ya, así es. Con respecto al otro contenido que nos faltaba, que era Must for Deduction, creo que era. Versus Deduction, ya, este de acá. Used to be, used to be, sí, es. Lo repaso rápido y terminamos. Ya, el used to, be used to y get used to en este caso. Remember that used to plus infinitive. Ya, por ejemplo, I used to wear a uniform. ¿Cierto? Yo solía usar un uniforme. Distinto al be used to, que es el verbo to be más el used to más ing. O un sustantivo, por ejemplo. Something you find normal. No, no use ese te luz, pero. María is used to dealing with children. O sea, María está acostumbrada a tratar con niños. Lo mismo que solía. Está acostumbrada ahora en el presente. Está acostumbrada, es toda una experta. Is used to dealing with children, right? Ese verbo to be sería el is used to plus dealing sería el verbo con ing, right? O con un sustantivo, así como I'm not used to the weather. No, yo no estoy acostumbrado al clima, to the weather. ¿Ya? Y el get used to sería get used to plus ing. Lo mismo que el be used to. ¿Ya? En este caso sería I'm getting used to eating. Me estoy acostumbrando. I'm getting used to eating the food in England. Me estoy acostumbrando a comer la comida de Inglaterra. Entonces, remember, be used to, get used to plus ing or substantive. And finally, must for deduction, que está más arriba, creo. All right. Con esto ya no nos molesto más. Modal verbs of deduction, ¿cierto? Must, can, acá. Usamos must. In this case, dice, cuando estamos casi seguros. 90 to 100% sure. It's true. She must be in the garden. I'm sure she's in the garden. Es que con la explicación. They must know each other. Deben conocerse. They must know each other. Cuando es mustn't es diferente, porque el mustn't es para decir que algo no se debe hacer, está prohibido. Como, she mustn't smoke here. O they mustn't smoke here. Como, oye, ellos no tienen que fumar aquí, no deben fumar porque está prohibido. They mustn't smoke. Right? Y las demás probabilidades son can't, que es 100% de 90, 100, que eso no es verdad, no es posible. Y ya el may, might y el could, ¿cierto? Que son como, aquí dice, el juegan de 30 a 50, 60%. Pues. He may be dead, or he might be dead by now.
Or, for example, son trágicos, dramáticos los ejemplos que ponen. No, sí puede que esté muerto. Como cualquier cosa. He might not remember who you are. Puede que no se acuerde. ¿Cierto? Puede que no se acuerde quién es. ¿Cierto? And that's it. That's all for today. Eso es todo, amigos, por el semestre. Se acabó, esto se finí. Y nada, que estén muy bien, take care. Have a great week. Tienen hasta el viernes para hacer la prueba, pero si alguien necesita más tiempo, me textean nomás por interno y le puedo dar 24 hours more. La corrección es súper fácil y rápida. Entonces, el lunes están las notas. Todas. El lunes seguro que están todas sus notas, chicas. ¿Ya? Y ahí hablamos por el WhatsApp, ¿cierto? Para ver si es que necesitamos, en este caso, ver a alguien que vaya a la recuperativa. Pero la recuperativa va a estar subida el próximo miércoles. Solamente la hacen los que la necesitan. Have a great day. Si no nos vemos, vamos al oculista. O que fue el chiste. Si no nos vemos, cuídense. Take care. Y ojalá nos toque el segundo semestre. Así Profe, que, dígame. una última cosa. Un gusto aprender de usted. Nah, el profe es mejor. Asterisco. Le estrecho la mano con todas sus fuerzas. Asterisco. Take care. It's been a pleasure. Que vaya un- Profe. Un Chao, profe. gusto. Cuídese. Todo Bye eso. bye. Chao, profe, fue un gusto. Ojalá nos conozcamos algún día en el 2025. Ah, me parece. Chao, profe, fue un gusto.